El día antes de nuestra boda, Jake murió en un accidente de coche. Todos esperaban que me derrumbara, pero no lloré ni hice una escena. 5 años después, me lo encontré en un hotel. Había regresado de entre los muertos, pero sufría de amnesia. En medio de los vítores de la multitud, él y mi hermanastra se estaban besando apasionadamente. Al verme allí parada sola, él sonrió con arrogancia. ¿Así que tú eres la prometida que supuestamente tuve, aún esperando después de 5 años? Vaya, sí que debes tener sentimientos fuertes, ¿no? Seguro pensaste que volveríamos a estar juntos, como has estado guardándote para mí durante 5 años. Puede que te conserve como mi chica de repuesto. Pero la señora... El título de Jake es solo para Ashley. Estaré con Ashley los lunes, miércoles y viernes, y te visitaré los martes, jueves y sábados. Deberías sentirte encantada. La verdad es que sí me alegro. Lo siento, te has equivocado de persona. Jake no sabía que la noche de su accidente recibí un video. Él no tenía idea de que durante los 5 años en que él y Ashley se divertían, yo ya me había casado con otro hombre y tenía una hija de 4 años, y ese hombre era su tío. Nunca pensé que volvería a ver a Jake de esta manera. Él sujetaba la cintura de Ashley, con sus cuerpos pegados, besándola apasionadamente mientras todos los animaban. Unos minutos después, Ashley, con las mejillas sonrojadas, se apoyó en su pecho, quejándose de forma juguetona. Me rindo, no puedo respirar, eres tan brusco, estoy molesta contigo. Jake le acariciaba el cuello con la nariz. ¿Esto te parece brusco? Me pregunto quién me suplicaba anoche. Los vítores en la sala se hicieron aún más fuertes, todos llamándola cuñadita y riendo. Ashley fingió cubrirle la boca, pero se derretía en él como si no tuviera huesos. Alguien bromeó. Jake, han pasado 5 años. ¿Crees que Evelyn aún se acuerde de ti? Jake se recostó en el sofá, encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Molesta? Claro que lo está. Simplemente no he terminado de divertirme. En cuanto Ashley y yo nos casemos, mágicamente recordaré todo. Todos sabían cuánto le importaba a Jake. Parecía que haría cualquier cosa por él. Ahora que sabe que está vivo, seguramente se pondrá como hace 5 años, rezando de rodillas 1.000.000 de veces por el bienestar de Jake. Jaja, solo de pensar en lo patética que se ve Evelyn arrastrándose, me da mucha risa. Es la reina de la dependencia. Escuché que lo pasó fatal en el extranjero estos 5 años. Sin Jake, apenas puede sobrevivir. La risa en la sala casi hizo volar el techo. Estaba a punto de irme, pero alguien con vista aguda me vio. Cuñadita, ese tipo, que se reía más fuerte que nadie de mi supuesta obsesión, intentó justificarse torpemente. Jake no te dijo que estaba vivo porque perdió la memoria y ahora está con otra persona. No queríamos que te hicieras daño. Sí, todos sabemos que Jake te ama más que a nada, pero se olvidó de ti. Aunque armes un escándalo, pensará que estás loca. Antes de que pudiera decir algo, Jake soltó una carcajada. ¿Así que eres la prometida que supuestamente me ama hasta la muerte? Mirándome la ropa sencilla, puso mala cara. ¿Sin mí? ¿Cambiaste tanto? ¿Todavía crees que podríamos tener algo? Jake seguía siendo Jake, arrogante y engreído. 5 años después, al ver la expresión de suficiencia en su rostro, no sentí esas mariposas de antes. Solo sentí asco. Acababa de bajarme del avión y ni siquiera había superado el jet lag. Vine a este hotel solo porque el mousse de fresa favorito de mi hija solo lo vendían aquí. Al ver que no decía nada, él atrajo a Ashley y le plantó un beso francés rápido y apasionado, dejando un hilo de saliva uniéndoles los labios. ¡Ay, Jake! Eres tan pesado. Ashley se quejó. ¿Por qué tener miedo? Pronto serás mi señora Jake. Si ella todavía quiere estar conmigo, tendrá que acostumbrarse. Él alzó la ceja mirándome. Como te has guardado para mí durante 5 años, quizá te conserve como mi amante. Estaré con Ashley los lunes, miércoles y viernes, y contigo los martes, jueves y sábados. Los domingos puedes venir a servirnos. Todos intervinieron de inmediato. ¿Ves, cuñadita? Jake perdió la memoria, pero aún recuerda que te quiere. Hasta te da 3 días a la semana. Exacto. Sin Jake, mira cómo has acabado. Probablemente pasaste los últimos 5 años limpiando baños en el extranjero, ¿verdad? Acepta rápido. Si Jake se echa atrás, ni de rodillas lo vuelves a ver. Ashley apretó el brazo de Jake para marcar territorio y me miró con desafío. Yo no quería esto, pero ahora Jake solo me ama a mí. Solo puedo disculparme por hacerte su amante secreta. ¿A quién le importa ser amante? Ella no puede vivir sin mí. Podría decirle que muera y lo haría. Sentí como si un leve pinchazo me atravesara el corazón. 5 años atrás, durante el accidente, él usó su cuerpo para protegerme. Mientras cerraba los ojos, sujetó mi mano temblorosa, consolándome débilmente. No tengas miedo, cariño. Tu esposo es un tipo con suerte y no morirá. Tu esposo prometió ser tu guardián para siempre. Así que nadie podrá hacerte daño. ¿Podía alguien que me amó tanto volverse así de distinto solo por la amnesia? Reprimiendo la amargura en mi corazón, respiré hondo y esbocé una pequeña sonrisa. Lo siento, te has equivocado de persona. Le mostré el anillo en mi dedo. Además, ya estoy casada. Después de unos segundos de silencio, la habitación estalló en carcajadas. Jake arqueó una ceja con desdén. ¿Casada? ¿Con alguien que realmente
¿Realmente crees que está a mi altura? Evelyn, ¿en serio crees que me pondré celoso de una excusa tan patética? ¿Estás loca? Agarró mi muñeca y antes de que pudiera reaccionar, me arrancó el anillo del dedo. Sentí dolor y estaba a punto de decir algo cuando Ashley soltó una risita. Jake, ¿no es ese el anillo amor eterno que tu tío compró por 200 millones en una subasta de Europa hace 5 años? No me digas que va a decir que se casó con tu tío John y se convirtió en tu tía. Al oír esto, todos se rieron aún más fuerte. Todos sabían que el actual jefe de la familia Johnston era el tío de Jake, John Johnston. Aunque solo era 5 años mayor que Jake, era una figura poderosa que inspiraba respeto. Era guapo, rico y muy dedicado a su esposa. Llevaban 5 años casados, pero nadie había visto nunca a su esposa ni a su hija. Él las protegía tanto que jamás aparecían en público. No me digas que vas a decir que eres la esposa de tu tío John a la que ha mantenido oculta durante 5 años. Alguien se burló, sosteniendo el anillo. Tengo que admitir que este anillo es una muy buena imitación. Debió costar mucho dinero. Evelyn de verdad se ha esforzado para engañar a Jake. Ante las dudas y burlas de todos, intenté explicar, no lo falsifiqué. Este anillo es real. Antes de poder terminar, recibí una bofetada que me explotó en la mejilla con un ardor insoportable. ¿Estás loca? ¿No podías elegir a otra persona para estafar? Todos saben que mi tío John ama a su esposa. Los billetes me golpearon en la frente, causando un leve raspón. ¿No tienes un espejo para verte? Odio a las mujeres que mienten para causar celos. Fui un ciego al quererte. Das pena. Me cubrí la cara y me giré lentamente. Tal vez mi mirada era demasiado tranquila, porque Jake de pronto se sintió culpable y apartó la vista. Ashley no dejó que me librara. Jake incluso pensó en darte una oportunidad, a pesar de no recordar todo. No deberías ser desagradecida ni hacerle daño. Sabes que mi tío John adora a su esposa, y aún así te atreves a hacerte pasar por la tía de Jake. ¿Estás tratando de traer mala suerte? ¿Eres tan egoísta y malintencionada? Ashley era la hija de mi padrastro. Al 7º día de la muerte de mi padre, mi madre me obligó a aceptar a esta hermanita, un año menor que yo. Ella era como un fantasma, incapaz de tolerar nada bueno en mi vida. Si podía arrebatármelo, lo hacía. Si no, lo destruía. Hace 5 años, Jake se plantó ante mí como un dios, regañando a Ashley con frialdad. Ahora, la persona frente a mí seguía siendo la misma, pero estaba junto a Ashley, arrojándome un fajo de billetes con desprecio. Haces todo esto por dinero, ¿no? Recógelo. Los bordes filosos de los billetes me cortaron la frente. Unas gotas de sangre se deslizaron, pero no las limpié. Vi un leve destello de preocupación en los ojos de Jake. Al segundo siguiente, me agaché. Él suspiró aliviado enseguida y se rió con burla. Así es, una arrastrada debe actuar como lo que es. Entre los billetes rojos, recogí el anillo que había sido lanzado a un rincón. Jake me miró incrédulo, sintiendo una ansiedad inexplicable crecer en su interior. Cuando estaba por irme, él me sujetó la mano de repente. ¿Te volviste adicta a actuar? ¿No te alcanza el dinero para comprar un anillo falso? No entendía por qué se alteraba tanto. Suéltame. Él apretó los dientes y me fulminó con la mirada. ¿De verdad no vas a llorar hasta ver la tumba? Muy bien, Ashley y yo nos casaremos en una semana. Ese día mi tío John volverá al país. Ven a la boda también y deja que mi tío vea lo descarada que eres. Al oír la palabra boda, la alegría en la cara de Ashley era imposible de ocultar. ¿No tendrás miedo de que te descubran y no te atrevas a venir? Guardé con cuidado el anillo y contesté con indiferencia. Está bien, iré. Espero que no te arrepientas. Saliendo de la habitación, me detuve en la puerta unos minutos. El amigo de Jake suspiró. Jake, ¿no nos estamos pasando? Algo se ve diferente en Evelyn. ¿De verdad estará casada? No puede ser. La voz de Jake fue contundente. Sigue siendo igual de desesperada. Con un solo gesto vendrá arrastrándose. Pensando en la mirada tranquila con la que me fui, frunció los labios con incomodidad. Yo también ya me cansé de este juego. Después de la boda, fingiré recuperar la memoria. Le pediré disculpas y le diré que la amo más que a nada. Ella volverá a arrastrarse como un perrito. Por eso eres el mejor, Jake. Puedes fingir amnesia, pasar 5 años de fiesta y tener a Evelyn esperándote sin quejarse. Ashley hizo un puchero. ¿Y yo qué haré cuando recuperes la memoria? Jake le pellizcó la cintura. Como era antes, así será ahora. Además, es más emocionante a escondidas que con todo a la vista. Los escuché en silencio, con el corazón frío. Me dirigí a la entrada del hotel y respiré varias veces para tragarme el asco. Jake no sabía que la noche de su accidente, hace 5 años, recibí un video. Lo abrí en mi teléfono. Se oía su voz, llena de risa. Amo a Evelyn, pero es demasiado aburrida. Imaginar que solo la tendré a ella como mujer después de casarme me quita las ganas. Falsificaré mi muerte y me divertiré unos años. Cuando regrese, diré que tengo amnesia. Ustedes acuérdense de grabar sus lágrimas y todo eso. No puedo esperar a ver cuánto sufre. El día que el doctor anunció su muerte, hice lo que él deseaba. La desesperación fue tan grande que ni siquiera pude llorar. Pensé en morir con él, pero sus amigos me lo impidieron con todas sus fuerzas. No me di cuenta de que el teléfono, en la oscuridad, estaba grabando mi dolor. No me di cuenta de que tras sus máscaras de tristeza fingida, se escondía su risa. Guardé el teléfono. Desde ese día, aunque Jake fingiera su muerte, para mí realmente estaba muerto. La noticia del regreso de Jake y de su boda
causó un gran revuelo. Esa noche, Ashley actualizó sus redes sociales. Escena de boda romántica. Vestido hermoso y exquisito. El anillo de diamantes único. Todo preparado por Jake para mí hace 5 años. En la foto, se agarraban de la mano fuertemente, escribiendo cursilerías de amor. Le eché un vistazo y estaba por salir de la app cuando apareció un mensaje de Jake. ¿Ya estás celosa? Lo bloqueé de inmediato. Luego apareció el mensaje de Ashley. Solo eres un perro con el que jugamos. Solo yo merezco ser la señora de Jake. Sin decir nada, le di el mismo destino y la bloqueé. Una semana después, la boda se celebró según lo planeado. Como mi hija no se despegaba de mí, llegué al hotel cuando la boda ya iba por el intercambio de anillos. Jake, que miraba la puerta con frecuencia, me vio entrar y relajó visiblemente las cejas. Sonrió, y cuando el maestro de ceremonias le preguntó si quería casarse con la novia, él vaciló, haciendo una pausa deliberada, pero esperó en vano mi reacción. Al ver que yo estaba comiendo pasteles como si nada, su cara se endureció. Alguien me empujó con fuerza por detrás. Desprevenida, me golpeé contra la mesa del vino a mi lado. La torre de copas de champán, más alta que una persona, se vino abajo con estrépito. El vino y los cristales rotos cayeron sobre mí. La sangre corría por mi frente. A través de mi vista borrosa, me pareció ver a Jake dar 2 pasos hacia mí con ansiedad, pero Ashley corrió primero. Me sujetó con fuerza, llorando como si se le partiera el alma. Te invité a mi boda con buena intención, pero lo arruinaste a propósito. Sé que estás celosa de que ahora Jake solo me quiera a mí. Puedes golpearme, insultarme, hacer lo que quieras, pero ¿por qué arruinar mi felicidad? ¿No soportas verme feliz? Ashley era muy fuerte. Sus uñas afiladas se hundían en mi carne, haciéndome doler el cuero cabelludo. Cuando intenté apartarla por reflejo, gritó de pronto y cayó hacia atrás. Al instante siguiente, alguien me dio un gran empujón. Iba en tacones y se me torció el pie con fuerza. Al levantar la vista, me encontré con la mirada furiosa de Jake. ¿Por qué insistes tanto? Ya no somos los mismos. Deberías disculparte con Ashley por el mal rato. Había muchos invitados presentes, la mayoría esperando que John Johnston apareciera ese día. Para complacer a Jake, empezaron a atacarme sin piedad. La gente necesita dignidad y los árboles corteza. Jake ni siquiera se acuerda de ti y sigues pegada a él como un perro. ¡Qué barata eres! Encima vienes a arruinar la boda de otros. No soportas ver feliz a tu hermana. ¡Qué maldad la tuya! Por suerte, Jake no se casó contigo hace 5 años. Una salada como tú. Ashley se acurrucó en los brazos de Jake, señalándome con una expresión de pánico fingido. Te dije que el tío John vendría hoy. ¿Cómo te atreves a traer este anillo falso de amor eterno? Espetó Ashley, con los ojos fijos en mi mano como si acabara de descubrir una bomba. El murmullo en la sala se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cortado el hilo invisible que mantenía viva la fiesta. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, dirigiendo la atención hacia la puerta principal del salón, y allí estaba él, John Johnston, alto, elegante, imponente. Su presencia era como una ola de silencio seguida de un suspiro colectivo. Llevaba un traje oscuro, perfectamente entallado, y caminaba con pasos firmes, cada movimiento suyo exudando poder. Sus ojos, severos, recorrieron lentamente el salón, hasta detenerse en mí. Ashley se adelantó, con una sonrisa nerviosa. Por fin llegaste. Tienes que hacer algo. Esa mujer robó tu anillo, dijo, señalándome con dramatismo. Jake se acercó a su lado, con esa expresión de superioridad vacía que tanto conocía. No puedo creer que Evelyn haya caído tan bajo. Fingir estar casada con mi tío es demasiado incluso para ella. John no respondió. Siguió caminando hacia mí, con el rostro inexpresivo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo sus zapatos, como si cada paso cargara con años de verdades ocultas. Ashley y Jake estaban convencidos de que él iba a humillarme. La sala entera estaba esperando un escándalo. Y entonces, antes de que John dijera una sola palabra, una vocecita rompió el silencio. ¡Papá! ¡Papá! Mi hija salió corriendo de detrás de una de las columnas, con sus trencitas rebotando y los ojos brillantes. La multitud se abrió como el mar ante Moisés. Corrió directo a los brazos de John, que se agachó con ternura, alzándola en un solo movimiento. «Hola, mi amor», dijo él, su voz transformándose de piedra a terciopelo. La pequeña rodeó su cuello con los bracitos, ajena a las miradas. Yo apenas respiraba, no por miedo, sino por algo más profundo. Por fin, la verdad estaba dejando de ser un peso. Con la niña aún en brazos, John caminó hasta mí. Me miró con esos ojos que tantas veces me habían reconstruido desde dentro. Y sin decir una palabra más, me besó. Un beso lleno de historia. No de pasión barata, sino de vínculo inquebrantable, de hogar. Ella robó mi anillo, dijo, al fin, con una leve sonrisa, mirando a la multitud. Y también mi corazón, hace 5 años, cuando nos casamos. Hubo un silencio sepulcral. El tipo que había lanzado la primera carcajada se atragantó con el vino. Ashley se quedó congelada, como si alguien la hubiera desconectado. Jake parpadeó 3 veces seguidas, con la boca entreabierta, sin articular palabra. No, eso no puede ser, balbuceó Ashley. John me entregó la niña, que se acurrucó en mi pecho, feliz. Entonces sacó su billetera, extrajo un pequeño recibo plastificado y lo alzó. Aquí está el comprobante de la subasta en Europa. El anillo fue hecho a medida para Evelyn, con nuestras iniciales grabadas por
dentro. También está registrado en la caja fuerte de la familia Johnston. Se hizo un silencio aún más pesado. Algunos invitados comenzaron a mirar hacia los lados, incómodos. Otros bajaron la mirada. Nadie quería ser el primero en reaccionar. ¿Quieres que lo muestre más cerca, Ashley?, preguntó John, con un tono tan afilado como hielo quebrado. Ashley retrocedió un paso. Jake intentó recuperar su compostura. Entonces, ¿es verdad? ¿Ustedes están casados? Sí, dije, por primera vez con voz alta y clara. Hace 5 años. Mientras tú fingías estar muerto, yo estaba empezando una nueva vida, con alguien que me respetaba. John me tomó de la mano, y que la seguirá respetando todos los días. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió. El silencio ahora era reverencial. Jake no dijo nada más. Su rostro había perdido todo rastro de arrogancia. Parecía que acababa de despertar en una realidad que no entendía. Ashley, por su parte, estaba pálida, los labios entreabiertos. Buscó apoyo en Jake, pero él no la miró. John me volvió a mirar. ¿Quieres quedarte o prefieres que nos vayamos? Lo pensé un momento. Miré a mi alrededor, a todos esos rostros que durante años se habían burlado, pisoteado, despreciado. Quiero quedarme, solo un rato más. John asintió. Y así, de la forma más inesperada, yo, Evelyn, la mujer que todos daban por vencida, me convertí en la única persona de esa sala que tenía algo que el resto no. Verdad. Y una hija que, aferrada a mi cuello, me susurró: «Mami, ¿puedo comer otro pastelito?» «Los que quieras, amor», le dije, sonriendo por primera vez en mucho tiempo sin dolor. La fiesta ya no era suya. Ahora, todo lo que venía era mío. Los murmullos no tardaron en volver, pero esta vez eran diferentes. Ya no había risas, ni burlas, ni carcajadas a costa de mi supuesta locura. Lo que flotaba en el aire era otra cosa: vergüenza, incertidumbre, una incomodidad espesa que se colaba entre los pliegues de los vestidos caros y los trajes planchados. Jake fue el primero en intentar recuperar el control. «Debe haber algún error», dijo, con la voz un poco temblorosa. «Evelyn siempre ha estado obsesionada conmigo. Esto no tiene sentido». John alzó una ceja. «¿Obsesionada contigo? Jake, tú fingiste estar muerto para evitar casarte, y lo hiciste riéndote con tus amigos mientras ella, creyendo que habías muerto, estaba destrozada». Un par de cabezas giraron hacia Jake. Él abrió la boca, pero no tenía defensa. Ashley se adelantó, aún intentando salvar algo. «No puedes culparnos». Él no recordaba nada. Yo solo trataba de protegerlo. «¿Protección?», repliqué con calma. «¿O conveniencia?». Ashley parpadeó, sorprendida de que yo le respondiera sin temblar. «Yo solo estaba con él porque estaba solo. No sabíamos que estabas viva. Pensábamos que estaba limpiando baños en otro país», completé, recordando sus burlas de antes. Qué curioso que supieran tanto sobre mí para decir cosas así, y tan poco como para no saber que tenía una hija. «Con tu tío». John puso una mano sobre mi espalda. «Ashley, te vi crecer, y nunca pensé que llegarías a este nivel de mezquindad. Jake, tú también». Fui paciente, silencioso, observando todo. Pero hoy se acabó. Un invitado al fondo, uno de esos que se había reído con más gana, carraspeó. «Entonces, ¿es cierto? Evelyn es su esposa». John se giró hacia él. «Sí, Evelyn es mi esposa desde hace 5 años. Este salón está lleno de personas que se burlaban de ella por seguir esperando a un hombre que fingió su muerte. Pero la verdad es otra. Mientras él jugaba a ser mártir, ella reconstruía su vida, en silencio, con dignidad. Volté a verlos a todos, no como una víctima, sino como alguien que finalmente había salido del fuego sin quemarse. Durante años dejé que otros contaran mi historia por mí. Me escondí, me tragué todo, pero ya no más». Ashley dio un paso hacia mí. «Pero tú también ocultaste cosas. Te hiciste la víctima y nunca dijiste que estabas casada». «Porque nunca fue asunto de ustedes. Nunca debí haber tenido que explicarlo. Pero aún así, ¿quieres explicaciones?». Respiré hondo. «¿Quieres saber por qué me casé con John? Porque cuando estaba rota, él me sostuvo. Cuando todo mi mundo se desmoronó, él no solo me ofreció su hombro, me ofreció una vida, un lugar donde reconstruirme». Jake estaba lívido. Sus ojos pasaban de mí a John, como si todo fuera un mal sueño. «Eres mi prometida. Fui tu primer amor. No puedes simplemente...». «Puedo. Y lo hice», interrumpí. «Y lo volvería a hacer». John asintió. Luego miró hacia la mesa principal. «La familia Johnston ya ha sido informada. Ambos», miró a Jake y Ashley, «están oficialmente fuera de cualquier derecho de herencia. Mis abogados se encargarán de los detalles». Un murmullo colectivo se extendió como una ola. Algunos retrocedieron, otros cruzaron los brazos, otros intentaron fingir que no habían dicho ni una palabra durante los últimos minutos. Los verdaderos amigos, si es que había alguno, eran fáciles de contar. Ninguno. «Pueden quedarse si quieren», agregó John. «Pero la boda ha sido cancelada». Ashley rompió en llanto, no por amor, sino por lo que había perdido. Jake seguía sin hablar. Por primera vez en su vida, probablemente, no tenía palabras que lo salvasen. Yo, en cambio, me sentía ligera, como si cada palabra dicha hubiera sacado toneladas de peso de mi pecho. La niña, ajena
ajena a todo, se comía una trufa de chocolate sentada en la mesa nupcial. Mamá, ¿puedo llevarme más de estos a casa? Los que quieras, princesa. John me miró divertido. Era el primer momento de calma verdadera en año. En medio del desastre, éramos una isla de verdad, y por primera vez en mucho tiempo, yo era yo. La noche del accidente fue como una fractura en el tiempo, una línea invisible que dividió mi vida en dos, antes de saber la verdad y después. Recuerdo el sonido del vidrio, el olor a gasolina y el calor de la sangre. Recuerdo su mano temblorosa sujetando la mía, susurrándome que no tuviera miedo, que todo estaría bien, que él me protegería. Mentiras, palabras vacías que después descubriría grabadas en un video. Aquel video me llegó la misma noche del accidente, de un número desconocido. No lo abrí de inmediato. Estaba demasiado ocupada llorando en una sala blanca de hospital, cubierta por la sombra de una muerte que todos daban por cierta. Mi madre gritaba. Ashley fingía desmayarse. Jake, muerto. O eso creí. 3 días después, aún con los ojos hinchados y sin haber dormido, encendí el teléfono y lo vi. Jake, riéndose, rodeado de amigos, bebiendo, mirando a la cámara con ese mismo aire arrogante de siempre. Amo a Evelyn, pero es demasiado aburrida, decía. Imaginar que solo la tendré a ella después de casarme me quita las ganas. Falsificaré mi muerte y me divertiré unos años. Cuando regrese, diré que tengo amnesia. Los otros reían. Uno fingía llorar frente al espejo. ¡Ay, Evelyn! ¡No te vayas!, decía entre carcajadas. Lo vi 1, 2, 3 veces. No lloré. No podía. El dolor era tan inmenso que se convirtió en piedra. Me deshice del teléfono, de la ropa, de mi nombre. Me fui. No les dije a dónde, ni siquiera a mi madre. Tomé un vuelo esa misma noche. Aún no sé cómo logré llegar al aeropuerto. El mundo me parecía lejano, irreal. Caminaba entre la gente como un fantasma. Mi destino fue un lugar que Jake odiaba. Suiza, frío, silencioso, civilizado. Nada de fiestas, nada de escándalos. Pensé en desaparecer, no por cobardía, sino por cansancio. Pensé en convertirme en otra persona, tal vez en nadie. Y entonces, apareció él, John Johnston, el hombre al que solo conocía por saludos formales en cenas de familia. 5 años mayor que Jake, reservado, de voz grave, siempre en las sombras del apellido Johnston. Él me encontró. No pregunté cómo, no tenía energía. Solo recuerdo estar sentada en un parque, bajo la nieve, con los labios morados y las manos vacías, y él, con su abrigo largo y sus ojos fijos en mí. No debes estar aquí sola, dijo. No tengo a nadie, respondí, sin siquiera mirarlo. Tienes razón, dijo, con una sinceridad que me dolió. Jake está muerto. Lo miré, sorprendida. Él sostuvo mi mirada. Para ti, al menos, lo está. No te voy a mentir. Sé la verdad. Sé lo que hizo. Vi el video. Mi garganta se cerró. El cuerpo me temblaba. ¿Quién más lo sabe? Solo yo, respondió. ¿Y tú? No hubo promesa. No hubo gestos teatrales. Solo silencio. Y una mano tendida. Puedes venir conmigo. No tienes que decidir ahora. Solo, ven. Fui. No porque confiara en él, sino porque no tenía nada más. Porque su voz era firme, pero no invasiva. Porque sus ojos no me miraban como a una víctima, ni como a una idiota. Me miraban como a alguien rota, pero aún entera. John me llevó a una casa en las montañas, lejos de la ciudad. Me dio un cuarto con ventanas grandes, una biblioteca con chimenea y una cocina siempre llena. Durante semanas no hablamos mucho. Él trabajaba en silencio, escribía, atendía videollamadas. Yo apenas salía del cuarto, comía poco, dormía mal, pero lentamente, sin notarlo, comencé a respirar. Una tarde, entré a la biblioteca. John estaba sentado, leyendo. Ni siquiera levantó la vista. Puedes tomar cualquier libro, dijo. Solo no los quemes. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Y comencé a leer. Leía para sobrevivir, para que las horas pasaran, para que mi mente no regresara a esa sala de hospital, al rostro frío de Jake, a las risas del video. Una noche, durante una tormenta, hubo un apagón. Me levanté, temblando, y bajé por las escaleras. Lo encontré en la cocina, encendiendo velas. ¿No puedes dormir?, preguntó. No mucho. Nos sentamos a la mesa, en silencio. Él me sirvió una taza de té. Las velas lanzaban sombras suaves. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté al fin. John me miró. Pensó unos segundos antes de responder. Porque tú no merecías lo que te hicieron. Y porque cuando te vi, supe que tú sí valías la pena. No respondí. Solo bebí el té. Por primera vez, no sabía si el calor en mi pecho venía de la bebida o de sus palabras. Esa noche no soñé con Jake, ni con sangre, ni con accidentes. Soñé con un campo verde, con un libro abierto, con una mano que no me soltaba. Y por primera vez, desde que todo explotó, me desperté sin dolor. No hubo un momento exacto. No hubo un beso repentino, ni una confesión dramática, ni una mirada arrebatadora. Lo nuestro empezó como crecen las raíces, lentas, silenciosas, invisibles al principio, pero imparables. Después de aquella noche del apagón, comencé a salir más de mi cuarto. Al principio me sentaba en la biblioteca mientras él trabajaba. Llevaba siempre un libro entre las manos, pero apenas lo abría. Observaba. A veces leía sus expresiones mientras hablaba por videollamada. A veces solo me quedaba dormida en el sofá con un libro sobre el pecho. Él nunca dijo nada. Una tarde, me encontró en la cocina intentando hacer panqueque. La harina estaba por todos lados, incluida mi cara. ¿Vas a matar a alguien con eso?, dijo, apoyado en el marco de la puerta. Probablemente, respondí. Fue la primera vez que intercambiamos
intercambiamos una broma. Me pasó una toalla y cocinamos juntos. Terminamos comiendo panqueques deformes, demasiado dulces, pero con una risa inesperada entre nosotros. Día a día mi cuerpo comenzó a recobrar vida. Subí de peso. Mi piel volvió a tener color. Dejé de usar ropa negra todo el tiempo. Hasta me permití una tontería: pintarme las uñas de rojo. John las notó al instante. Ese color te queda, dijo sin dejar de leer. Te hace ver menos peligrosa. Y eso es bueno. Depende. A mí me gusta lo peligroso. Reí. Y él también. El invierno comenzó a ceder. La nieve desapareció poco a poco del jardín. Un día, sin pensarlo, salí descalza al césped húmedo. Sentí el frío, la textura de la tierra bajo mis pies. Cerré los ojos. No noté que John me observaba desde la ventana. Cuando abrí los ojos, él estaba allí, con 2 tazas de té. No sabía que te gustaban los riesgos. Estoy aprendiendo, dije, tomando la taza. Pasamos más tiempo juntos. Comenzamos a caminar por el bosque cercano. Él me contaba historias de su infancia, de su relación con el apellido Johnston, de cómo siempre prefirió la sombra a los reflectores. Yo le hablaba poco, pero cuando lo hacía, él escuchaba con una atención feroz. Una noche me trajo una caja de madera antigua. Dentro había cartas, decenas, escritas por él. ¿Qué es esto? Mi forma de pensar en voz alta, respondió. Escribo cartas que no envío. Algunas son para personas que ya no están. Otras son para mí mismo. Una incluso es para ti. Sentí un cosquilleo recorrerme la espalda. ¿Y puedo leerla? Cuando estés lista. Guardé la caja sin abrirla. No por miedo, sino por respeto. Unos días después, llovía. Salimos al jardín igual. Bajo la lluvia, él me tomó la mano por primera vez. No fue un acto romántico. Fue un gesto firme, de conexión. ¿Quieres seguir huyendo? No lo sé. ¿Podrías quedarte? ¿Contigo? Contigo misma. Me quedé en silencio. La lluvia caía fuerte. Mis dedos no soltaban los suyos. Esa noche, abrí la caja. Leí la carta dirigida a mí. Querida Evelyn, no sé cuándo vas a leer esto. Tal vez nunca. Tal vez lo hagas cuando yo ya no esté. Pero quiero que sepas algo. Verte dolida me dolió más de lo que creí posible. No quiero salvarte. No creo que necesites un salvador. Pero sí quiero estar ahí cuando decidas salvarte tú sola. Quiero darte un lugar seguro, un techo, un silencio compartido. Y si un día decides mirarme como yo te miro ahora, entonces sí, lo habré ganado todo. Lloré, silenciosa. Lloré sin vergüenza, sin culpa. Y al día siguiente, cuando bajé a desayunar, lo abracé. No dijimos nada. Pero desde ese momento, supe que ya no estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo. No sabía que estaba enamorada. Al menos no de la forma tradicional. No me despertaba con mariposas, ni me perdía en fantasías. No escribía su nombre en servilletas. No suspiraba como una adolescente. Pero un día, mientras lo veía preparar café en silencio, entendí. Estaba enamorada de su calma, de su forma de existir sin imponer, de cómo respetaba mis silencios, de cómo conocía mi ritmo, de cómo no intentaba llenarme, sino acompañarme. Y eso, supe, era amor. Fue una noche de tormenta, otra más, como tantas en Suiza. El cielo estaba partido en dos. La lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Yo no podía dormir, así que bajé a la sala. John estaba allí, como siempre, despierto. Sostenía un libro entre las manos, pero sus ojos no leían. Me senté a su lado. No hablamos. Entonces, sin mirar, él preguntó: ¿te arrepientes de haberte quedado? No, respondí, con una certeza que me sorprendió. No me arrepiento de nada de lo que pasó desde que llegué aquí. Ni siquiera de mí. Lo miré. Tenía la mandíbula tensa, como si esperara un golpe. Especialmente de ti, dije. El silencio se llenó de algo nuevo. No de incomodidad, sino de tensión contenida. De eso que flota cuando algo está a punto de romperse, o de nacer. Hay algo que debo decirte, dijo él dejando el libro a un lado. Yo esperé. He intentado no sentir lo que siento. No quise. No era el plan. Y durante mucho tiempo pensé que me estaba aprovechando de tu fragilidad. Pero ya no puedo mentirme. ¿Qué sientes? Te amo. Así, simple, crudo, real. Te amo por tu fuerza, por tu dolor, por tu dignidad, por cómo le haces frente a la vida, incluso cuando quisieras desaparecer. Te amo, Evelyn. Y si eso arruina todo, lo aceptaré. Pero no puedo seguir callándolo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, ni siquiera de emoción, de alivio. Yo también te amo, susurré. No hubo fuegos artificiales. No hubo música de fondo. Solo un beso, lento, inseguro al principio, como si ambos estuviéramos aprendiendo. Después, más firme, más cierto. Esa noche dormimos juntos, pero no fue una noche de pasión, fue una noche de pertenencia. Dormimos abrazados, con los corazones latiendo al mismo ritmo. Me sentí segura, me sentí elegida, me sentí amada. Los días siguientes fueron distintos. Seguíamos siendo los mismos, pero todo había cambiado. Cocinábamos juntos, caminábamos más, reíamos más, hasta comenzamos a hacer planes. Podríamos ir a Florencia, dijo un día, o a Kioto. Siempre quise ir a Kioto. Me da miedo volver a ser vista. Cuando estés lista, respondió. No hay prisa. Y entonces, una mañana, vomité. Al principio, creí que era por el desayuno. Después, por nervios. Pero la tercera vez, lo supe. Fui al médico sola. Me hice la prueba sola. Caminé de regreso sola, hasta que llegué a casa, y lo vi esperándome en la puerta, con un abrigo en una mano y 2 tazas de café en la otra. ¿Puedo saber qué pasa? Estoy embarazada, dije. Su expresión no cambió al instante. Me miró por un largo segundo. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres tenerlo? Sí. Dejó las tazas
tazas en el suelo y me abrazó. Gracias, dijo en mi oído. Gracias por confiar en mí para esto. Lloré, no por miedo, no por culpa. Lloré porque por primera vez en mi vida, tener un hijo no era una amenaza, era una esperanza. Y supe, sin duda alguna, que el pasado no me definiría. Estaba empezando una nueva historia. Nunca planeé esconderla. No era mi intención criar una hija en las sombras, como si fuera una mancha que debíamos disimular. Pero el mundo no era amable conmigo. No entonces, no con nosotros. Cuando supe que estaba embarazada, supe también que mi vida, la que había conocido hasta ese momento, se había terminado por completo. No como una tragedia, sino como una certeza. No había vuelta atrás. El apellido Johnston traía peso, escándalo, miradas. No podía permitir que la vida de mi hija comenzara bajo ese mismo juicio. John fue el primero en decirlo. Vamos a protegerla, afirmó con firmeza. No la vamos a esconder, la vamos a proteger. Y lo hicimos. Durante el embarazo, nos alejamos aún más del mundo. Vivíamos en una casa en Toscana, rodeada de viñedos. John trabajaba desde allí. Yo escribía, le hablaba a mi barriga cada noche. Le decía que todo estaría bien, que su vida no sería como la mía, que tendría una madre entera, no rota. John venía cada noche a tocar mi vientre. Le contaba cuentos inventados. Le cantaba en italiano. Para hablar 5 idiomas antes de los 5 años, decía. No puede ser menos que su madre. Reíamos. El parto fue complicado. Hubo sangre, gritos, miedo. Pero cuando la escuché llorar por primera vez, supe que todo había valido la pena. La sostuve contra mi pecho, con lágrimas cayendo en silencio. John no se separó de nosotras ni un segundo. La llamamos Isabella. Isabella Johnston, registrada legalmente, protegida con contratos de confidencialidad, guardias privados, incluso médicos de confianza. Solo unas pocas personas sabían de su existencia, y todas sabían guardar un secreto. Durante los primeros años, Isabella fue mi todo. John trabajaba mucho, pero siempre volvía a casa a tiempo para la cena. Isabella caminó a los 11 meses. Dijo, papá, antes que mamá. Era lista, alegre, observadora. Es igual a ti, me decía John. Tiene tus ojos cuando mira algo con sospecha. Yo le decía que no, que tenía su carácter tranquilo, su sonrisa contenida, que de mí solo tenía el capricho de tocar todo lo que no debía. Una vez, a los 2 años, Isabella rompió una figura de porcelana carísima en la biblioteca. John la miró, serio, y ella simplemente dijo, no fui yo, fue el viento. Ambos estallamos en carcajadas. En esos años, fuimos felices, pero siempre supimos que ese mundo era prestado, que eventualmente alguien preguntaría, que algún día el apellido Johnston pediría rendición de cuentas. Y ese día llegó con la boda de Jake. John la había previsto. Cuando recibió la invitación, no dijo nada por un buen rato. Luego me miró y preguntó, ¿quieres que vayamos? No lo sé, respondí. No quiero exponer a Isabella. No quiero verte envuelto en esto. Ya estamos envueltos, Evelyn. La diferencia es que ahora estamos juntos. Decidimos ir. Le explicamos a Isabella que íbamos a un lugar con muchas personas y que debía quedarse cerca de nosotros. Ella asintió como si entendiera todo. Y ahora, después de todo, allí estábamos. Isabella sentada sobre una mesa decorada con flores artificiales, comiéndose su cuarto pastel, mientras el salón entero ardía en vergüenza y silencio. Ashley llorando, Jake mudo, John de pie, como una muralla, yo, serena. Isabella me miró con los labios llenos de crema. ¿Puedo llevarle uno a papá? Claro, amor, llévaselo. Ella bajó de la mesa y corrió hasta John, que se agachó para recibirla. El pastel se aplastó entre sus manos, pero a él no le importó. Le limpió la carita con una servilleta, la besó en la frente. Y todos vieron eso. Vieron al hombre más poderoso de la familia Johnston arrodillado frente a una niña, como si todo lo demás no existiera. Vieron lo que nadie había querido ver, una familia real, una mujer que se reconstruyó, un hombre que eligió con el corazón, una niña que no debía pagar por los pecados de otros. Y yo, por primera vez, ya no tenía miedo. El secreto ya no era un peso, era un escudo, y yo estaba lista para todo lo que viniera después. No me buscó de inmediato. Jake siempre fue cobarde para enfrentar consecuencias, pero esa noche, después de que los invitados se dispersaron como cucarachas huyendo de la luz, lo encontré esperándome en uno de los pasillos del hotel, apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos, la corbata floja y el rostro más pálido de lo que recordaba. ¿Podemos hablar?, dijo, casi en susurro. Lo miré, dudé, pero asentí, no porque se lo debiera, sino porque yo también necesitaba cerrar la puerta con cerrojo. Fuimos a una sala vacía, lejos del bullicio, del escándalo y de las miradas curiosas. Se sentó primero. Yo me mantuve de pie. No sabía que estabas casada con él, empezó. No lo vi venir. Eso fue exactamente lo que queríamos. Me miró con los ojos cansados, sin la arrogancia habitual. Intentó sonreír. Aún así, cuesta creerlo. Tú eras mía. No, yo nunca fui tuya. Me tuviste cerca porque yo te idealizaba, porque eras bueno para manipular, pero nunca me tuviste de verdad. Y él sí, él no me manipuló.
manipuló, no me engañó, no me destruyó, me cuidó, me reconstruyó y nunca me pidió nada a cambio. Jake se pasó la mano por el rostro. Yo no pensé que las cosas se saldrían de control. Lo del accidente fue una broma que se fue demasiado lejos. Solo quería tiempo, espacio. Estaba asustado. ¿Y por eso grabaste un video riéndote de mí? ¿Por eso te fuiste 5 años a vivir como si no existiera nadie más que tú? Yo también sufrí. Esa frase me encendió. Me acerqué un paso. ¿Sufriste? ¿Tú? Yo estuve en el funeral de alguien que no había muerto. Yo lloré por un hombre que ya se estaba burlando de mí desde el más allá. ¿Y tú me hablas de sufrimiento? Jake bajó la mirada. Lo sentí pequeño, por primera vez en mi vida. Quiero pedirte perdón, dijo al fin. No por lo que pasó con Ashley. Eso fue un desastre. Pero por haberte hecho sentir que no valías. Porque sí valías, Evelyn. Más de lo que entendí en ese momento. Tomé aire. Tu perdón no cambia nada, pero lo acepto. No por ti, por mí. Porque necesito terminar esto de una vez. Jake me miró, confundido. Esta historia, esta versión de mí que te necesitaba, que te lloraba, que se arrastraba. Esa mujer ya no existe. Ahora soy madre, esposa, soy mía. Jake asintió lentamente, y supe que, aunque nunca lo admitiría, algo dentro de él se rompió. ¿Es feliz contigo?, preguntó con la voz baja. No me hace feliz, me acompaña en mi felicidad. Es distinto. Guardamos silencio unos segundos. Entonces, Jake se levantó. Supongo que esto es un adiós. Hace 5 años debió serlo. Jake se giró, caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. ¿Crees que algún día puedas verme sin rencor? No lo sé, dije con honestidad. Pero lo que sí sé es que hoy no siento odio, solo lástima. Él se fue, y yo, por fin, me sentí libre. Volví a la habitación donde me esperaban John e Isabela. Ella dormía, enredada en las sábanas. John le acariciaba el cabello. Me senté a su lado. Él no dijo nada. Me abrazó. No lloré, no esta vez, porque al cerrar esa puerta, supe que había abierto otra. Una donde solo entraban los que sabían amar de verdad. Nunca soñé con poder. No lo deseé. Nunca me vi como alguien que hablara frente a multitudes, que diera entrevistas, que posara para cámaras. Pero a veces, cuando la vida te arrastra al fondo y logras nadar hacia la superficie, descubres que lo que aprendiste en la oscuridad es justamente lo que otros necesitan escuchar. Después del escándalo del matrimonio fallido de Jake y Ashley, la familia Johnston se sacudió hasta los cimientos. John era ahora la cabeza visible, no solo como empresario, sino como figura de respeto. Y a su lado, yo. No fue fácil. Las miradas aún juzgaban. Algunos me veían como la mujer que se casó con el tío de su ex. Otros murmuraban sobre cómo había conseguido escalar a través del dolor. Pero yo no les debía explicaciones. Y eso fue lo primero que entendí. Comencé a aparecer a su lado en eventos públicos, discretamente al principio. Luego, con más confianza. Ayudaba en proyectos de la Fundación Johnston, que apoyaba a mujeres en situación de violencia y exclusión. Era irónico, pero justo. Yo sabía lo que era que te callaran, que te hicieran sentir invisible, que te juzgaran por amar mal. Así que las escuchaba. Recibía cartas, correos, incluso mensajes escritos a mano de mujeres que decían: tu historia me dio fuerzas. Si tú pudiste, yo también. Y algo se encendió dentro de mí. John fue el primero en notarlo. ¿Estás lista para dirigir tu propio proyecto? ¿Cuál? Lo que quieras. Lo que te queme por dentro. Pensé en Isabela. En las veces que me preguntó por qué algunas personas no tenían casas, o por qué algunas mujeres lloraban en los documentales. Pensé en mí, sentada en un banco bajo la nieve, pensando que no valía nada. Quiero crear un centro para mujeres, le dije. Un lugar donde puedan reconstruirse. John asintió. Entonces haremos eso. Y lo hicimos. El centro se llamó Renacer. Una casona remodelada en el corazón de Florencia, con dormitorios privados, salas de arte, asesoría psicológica y legal. No aceptábamos cámaras. No hacíamos campañas con fotos de mujeres llorando. Solo las acompañábamos, sin morbo, sin discurso. El primer día que abrimos, una joven llegó con un niño en brazos. Me abrazó sin decir palabra. Me vio a los ojos y supe que todo lo vivido había valido la pena. Mientras tanto, Isabela crecía feliz, rodeada de amor. La llevábamos al colegio juntas. John era quien preparaba su desayuno. Yo le contaba cuentos antes de dormir. Una tarde, caminando por el parque, Isabela me dijo: Mami, cuando sea grande, quiero ayudar a otras niñas. ¿Por qué? Porque tú me ayudaste a mí, y quiero hacer eso con otras. No supe qué decir, solo la abracé, y lloré, en silencio, porque entendí que mi historia ya no era mía, era semilla, y estaba floreciendo. No me sorprendió, sabía que vendría. Jake nunca fue de los que aceptaban perder. Su ego, tan inflado como una mansión vacía, no le permitía ser simplemente un capítulo cerrado. Necesitaba tener la última palabra, torcer el final, reescribir la historia aunque fuera con tinta sucia. La noticia llegó una mañana, mientras desayunábamos en casa. Isabela comía pan con mermelada y me contaba que quería aprender a tocar violín. John hojeaba el periódico cuando su expresión cambió. ¿Qué pasa?, pregunté. Me mostró la pantalla del móvil. Un portal de chismes sensacionalistas. La esposa secreta del magnate John Johnston usó su pasado con Jake para ascender. Habían publicado fotos mías antiguas, videos editados, sacados de contexto, fragmentos de mi vida que yo había enterrado. Entre ellos, uno donde yo lloraba
encontraba desconsolada en el hospital, tosiendo. La noche que Jake murió, John deslizó hacia abajo. Aquí está lo peor, murmuró. Un archivo de audio. Jake, con voz contenida pero calculada, decía: Evelyn y yo teníamos una relación intensa. Ella no superó mi partida. Cuando supe que se había casado con mi tío, me di cuenta de que quizá esa era su forma de vengarse. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por la frialdad con la que había manipulado todo. John apretó la mandíbula. Voy a demandarlo. No, dije. Déjame manejarlo a mi manera. John me miró. ¿Estás segura? Más que nunca. Convocamos una rueda de prensa. Nada formal, nada teatral. Solo una sala sencilla en el centro Renacer, rodeada por las mujeres que habíamos ayudado. Algunas de ellas querían hablar también, contar sus propias historias de manipulación emocional, de violencia silenciosa, de reconstrucción. Yo fui la última en tomar el micrófono. Respiré profundo. Durante años, fui conocida como la prometida que fue abandonada, la que lloró por alguien que no lo merecía, la que fue llamada loca, arrastrada, patética. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie se detuvo a pensar que quizá estaba sobreviviendo. Murmullos, ojos atentos, cámaras en silencio. Hoy, esa mujer ya no existe. Y no porque se haya vengado, sino porque sanó. Porque entendió que el valor propio no lo da un apellido, ni una pareja, ni un escándalo. El valor nace cuando una decide no rendirse. Me giré hacia una pantalla. Y ya que algunos insisten en usar mi pasado, entonces es hora de mostrar el suyo. El video se proyectó. Jake, en su famosa grabación, riéndose con sus amigos, diciendo que falsificaría su muerte para descansar de Evelyn, que planeaba volver con excusas y lágrimas. El público contuvo el aliento. Este video me llegó la misma noche en que todos creyeron que Jake había muerto. Lo guardé, no por miedo, sino porque no quería seguir viviendo bajo su sombra. Pero ahora es necesario. Miré a la cámara directamente. Esto no es una venganza, es justicia, porque cada mujer tiene derecho a contar su propia historia, sin que otros la distorsionen. La transmisión se hizo viral en cuestión de horas. Jake intentó contraatacar, pero fue inútil. Su reputación ya estaba destruida. Marcas lo retiraron de campaña. Contratos fueron cancelados. Ashley desapareció de la esfera pública. Algunos decían que había huido del país. Otros, que simplemente no soportó la vergüenza. Yo no celebré. No era victoria. Era libertación. En casa, Isabela me miró esa noche mientras cenábamos. Mami, ¿tú hiciste algo bueno hoy? Creo que sí, amor. Ella sonrió. Entonces mereces postre. John nos sirvió helado. Isabela rió mientras se manchaba la nariz con chocolate. Y yo, por fin, sentí que todo estaba en su lugar. No arriba ni abajo. Justo en su sitio. No hubo fuegos artificiales. No hubo titulares ni escándalos nuevos. Jake desapareció del mapa. Ashley también. La familia Johnston, al principio dividida, terminó aceptando lo evidente. John era el futuro. Y yo, Evelyn, la que creían débil, rota, irrelevante. Me había convertido en su compañera. No fue inmediato. La sanación nunca lo es. Pero un día desperté y me di cuenta de que ya no sentía miedo. Ya no esperaba el golpe. Ya no me dolía el recuerdo. Vivíamos ahora en una casa más pequeña, en la Toscana. No por necesidad, sino por elección. A Isabela le encantaban los árboles de frutas, el jardín lleno de lavanda, los gatos que venían a dormir en nuestra terraza. Aprendía italiano con una facilidad envidiable. Tocaba violín, pintaba las paredes con marcadores, y no nos importaba. Una tarde, mientras John trabajaba en su despacho y yo leía en el porche, Isabela corrió hacia mí con un cuaderno. Mira, mami, hice un dibujo de nosotros. Lo abrí. Era torpe, infantil, precioso. Estábamos los tres. Ella con dos trenzas, John con su traje, aunque de color verde fosforescente, y yo, sonriendo, con una capa de superheroína. ¿Soy una heroína? Sí, porque salvas a las mamás, como tú te salvaste. No pude hablar por unos segundos. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño, cálido, lleno de futuro. John apareció poco después. Me besó la mejilla. Se sentó junto a mí. ¿Estás bien? Estoy plena. Él sonrió. Nos quedamos en silencio, mirando a Isabela jugar con tierra y piedras, construyendo su propio mundo. Un mundo donde el dolor no era el centro, donde la vida no era sobrevivencia, sino creación. Pasaron los días, las semanas, y entonces llegó esa noche. Una cena sencilla, velas, pasta hecha por los tres. Isabela estaba dormida. John y yo bebíamos vino, y él me miró con esa expresión que ya conocía bien. Tengo algo para ti. Sacó una cajita de terciopelo. Abrí lentamente. Dentro, un anillo. Nuevo, distinto, simple, con una pequeña inscripción por dentro. Después del fin, lo miré sin palabras. Porque tú, dijo, eres la luz que vino después del fin. Lo abracé, con fuerza, con gratitud, con todo lo que no cabía en palabras. Nos casamos de nuevo, esta vez en una ceremonia íntima, solo para nosotros y las pocas personas que realmente importaban. Isabela llevó las flores, cantó una canción inventada, rió como solo los niños libres pueden hacerlo, y cuando terminamos de prometer lo que ya sabíamos, John me susurró, ahora sí, para siempre. Yo respondí, ahora sí, por elección, porque esta vez yo no era la mujer que pedía ser elegida, era la mujer que se elegía a sí misma, una y otra vez, hasta el fin y más allá.